Yo quiero, en primer lugar, decirles que esto todavía no ha terminado. Nos hemos ahí medio quitado el tapabocas, guardamos entre el bolsillo, esa es la recomendación. Todavía podemos tener eventos complejos, pero yo personalmente sí creo que la parte más dura de esta pandemia la hemos pasado. Y esa parte más dura de esta pandemia, pues fue posible abordarla gracias a un esfuerzo obviamente de política del gobierno nacional, al apoyo del Ministerio de Hacienda, siga doctor, siéntese por favor, el Colegio Médico nos acompaña también, y el esfuerzo, doctor Marulanda, siéntese tranquilo, buenos días, y al esfuerzo de todas las instituciones del orden público y privado. Pero indudablemente la mayor parte del esfuerzo humano, personal, lo tuvo a cargo el talento humano en salud. Un esfuerzo que comprometió a personas, tuvimos muchos trabajadores de la salud que desafortunadamente fallecieron y muchas personas que tuvieron riesgos, tuvimos mucho miedo también de lo que significó esta pandemia y de lo que significaba enfrentar en el día a día y la atención en salud, pero también significó ese profundo afecto y profunda responsabilidad por el trabajo, la gestión y el deber, y ese juramento que todos en el sector de salud hacemos de servir a los demás. Yo tuve la oportunidad durante estos 2 años y medio de recorrer cerca de, yo no sé cuántas, Ubillinas habrá, pero alrededor de 200 unidades de cuidado intensivo y servicios de urgencias y todas partes. Y yo la verdad nunca identifiqué una sensación de no quiero servir. En todas partes, durante estos 2 años y medio, casi 2 años y medio, lo que visualicé fue gente con sentido de responsabilidad, de afecto por su patria, de sentido técnico y de apoyo y de respeto por sus pacientes y trabajo por sus pacientes. Y eso, la verdad, yo siento que el país lo agradece, pero que también reivindica mucho lo que somos, gente que está para dar servicio a los demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un momento de un poquito de síntesis, y así lo queríamos también, y decir, hombre, nos debemos sentir satisfechos. Probablemente no somos héroes, probablemente somos gente que trabaja y que ha dado lo mejor que ha podido dar para servir a los demás. Y eso es los trabajadores de la salud, los profesionales, los estudiantes, toda la gente que ha estado en los servicios. Pero también es muy importante decirlo, las instituciones. A veces se nos olvida la institución que está detrás. Y las instituciones que están detrás han sido absolutamente relevantes. Cada entidad realmente ha dado lo mejor de sí por expandirse, por trabajar, por ampliar sus unidades de cuidado intensivo, por dar el mejor servicio factible, por montar servicios como telemedicina, que ha sido de un éxito espectacular realmente, y por apoyar todo el desarrollo de los servicios de salud. En días pasados celebramos, y aquí está el doctor Castellano, los 80 años de una entidad que me llega al alma, que es el Hospital Universitario de San Ignacio, porque allá me formé y soy lo que soy por San Ignacio. Y yo creo que la institucionalidad de salud es muy fuerte. Y de una manera lenta pero imperceptible, yo tuve la oportunidad con el Ministerio de Educación de ser miembro del CONACES hace cerca de 10 años o 15, 14 años tal vez. Hoy se ve un sector donde la institucionalidad ha mejorado sustancialmente. Yo recuerdo al profesor Patiños de la Academia de Medicina diciendo con mucha razón muchas veces que qué hacíamos con 40, 50 facultades de medicina en Colombia. Pero yo ya no siento esas mismas expresiones de una manera tan fuerte. Yo creo que en el sentido de que hemos tenido un crecimiento, sí en número y cantidad de facultades, pero también hemos tenido una cualificación de esas facultades. Y eso no se mide, desafortunadamente no se mide, se mide de pronto en acreditación, pero dentro del sector salud no lo medimos directamente, pero yo sí lo siento. Obviamente hemos mejorado en el número de hospitales universitarios,
Pero yo creo que esa política de hospital universitario, de la cual fui parte muy importante en algún momento, y de pronto es un poco autocomplaciente, yo creo que de alguna manera ha servido para enseñarnos a que universidad y hospital tienen que estar cerca, y en lo posible tienen que ser uno solo. Eso, de eso es una representación el San Ignacio con la Javeriana, la FUCS con sus hospitales de San José, y esto ha venido creciendo en todo el país de una manera muy importante. Eso nos da un sentido, nos da una claridad de que vamos a tener talento humano muy fuerte y muy importante en los próximos años. De manera que entonces lo que viene ahorita la pregunta es cómo fortalecer la política de talento humano en salud. Yo veo que, sé que la academia ha venido trabajando también en el tema muy fuertemente, pero yo quisiera expresar ya en mis 90 últimos días algunas ideas de lo que creemos en el ministerio que debe ser importante reforzar. Entonces, en mi presentación, yo creo que, como decía, el talento humano en salud es lo más valioso, pero tenemos varios retos importantes que aún continúan. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. ¿Puedo pasar a la siguiente? Ah, yo paso. ¿Por dónde paso? Menos mal que yo no soy el rico, pero soy. Listo, muchas gracias. Entonces, ese talento humano, problemas de disponibilidad y distribución. Seguimos teniendo temas de disponibilidad y distribución. Disponibilidad, hoy tenemos seguramente cerca de o más de 100.000 personas que forman el talento humano en salud, pero todavía tenemos temas de disponibilidad importantes. Yo creo que es claro que tenemos áreas donde tenemos que crecer en la disponibilidad de especialistas, tenemos que crecer en la disponibilidad de especialidades de salud, no solo de medicina, sino de enfermería, y tenemos que crecer también en los mecanismos de distribución de ese talento humano. Pero no solo en la formación de talento humano para llevar a los sitios más apartados de Colombia, que eso es muy importante, sino también en crecer en talento humano interconectado o conectado desde algunos nodos para lograr llegar a los sitios del país donde necesita su concurso, no necesariamente la presencialidad. Y eso tenemos que aprenderlo de la pandemia. La pandemia nos tiene que dar la posibilidad de entender que pudimos extender de 5.300 a más de 13.000 camas de cuidado intensivo, atender con calidad a la población, sin que hubiéramos podido aumentar el número de intensivistas y seguramente tampoco el número de enfermeras especializadas en cuidado intensivo, pero se logró hacer y eso significa de alguna manera una ganancia para todo el sistema, formas innovadoras y alternativas de dar la atención en salud y superar las limitaciones que tenemos. Nosotros vamos a terminar en esta pandemia probablemente con un crecimiento del 30% en camas de cuidado intensivo. Obviamente que vamos a tener que hacer un proceso, y lo verán en los próximos días seguramente, de reclasificación de los servicios, en el sentido de que aquellos servicios donde hay exceso de ventiladores, por ejemplo, estos deban dejarse seguramente como una reserva estratégica dentro de las instituciones, porque no es posible mantener servicios abiertos cuando no hay la demanda, pero indudablemente sí vamos a expandir, hemos expandido la frontera del cuidado intensivo mucho más allá de lo que teníamos antes de la pandemia, y no solo cuidado intensivo, servicios de urgencias, todo lo que conlleva detrás de ello, eso es absolutamente relevante. Temas de las condiciones de salud, de las condiciones ya personales de los trabajadores de la salud. Yo les quiero decir que uno de los temas que más temor le teníamos, además de la posibilidad de fallecimiento en el talento humano en salud, era el tema del estrés, que fue indudable que tuvimos mayor estrés en la pandemia. Era imposible no tenerlo cuando nos enfrentamos a situaciones tan complejas, pero eso nos debe llevar a pensar en una visión de largo plazo también de ese manejo de las situaciones de crisis que permanentemente enfrenta nuestro talento humano en salud. Condiciones laborales, todo el tema
de los elementos de protección personal, de todo el apoyo psicológico, también de los mecanismos de contratación que son absolutamente relevantes revisarlos, y en eso estamos apoyando alguna iniciativa del Congreso de la República, y en todo lo que tiene que ver con el bienestar social frente a lo que es la estigmatización y discriminación. ¿Cuáles son los temas estructurales que mantenemos y que yo creo que es absolutamente necesario abordar? La baja capacidad resolutiva de nuestros médicos generales. Eso hay que reconocerlo y afrontarlo, pero tampoco podemos afrontarlo solo desde las universidades diciendo hay que mejorar. Esto tiene que integrarse con unas condiciones de requerimiento desde los servicios. Y en eso ustedes van a ver que en los próximos días vamos a estar haciéndoles unos planteamientos sobre la estructuración del modelo de atención. Nosotros tenemos que decir cuáles son los requerimientos en un primer nivel de atención para que realmente las universidades los centros de formación tengan pistas de cómo se debe formar ese talento humano. Uno de los problemas más graves que tenemos en el sistema de salud es que la persona, el paciente, llega al médico general y el médico general resuelve absolutamente poco, y de ahí en adelante el paciente empieza a deambular por diferentes partes sin lograr una resolutividad oportuna y muchas veces de calidad. Tenemos un tema también muy crítico, que es el hecho de tener ciertos grupos de enfermedades que no son atendidos de una manera focalizada donde se concentra el conocimiento, sino dependemos demasiado de la capacidad del recurso humano del especialista individual, que es muy importante, obviamente es esencial, pero necesitamos confluir hacia ámbitos, centros de referencia donde haya capacidad de que ciertas enfermedades, por ejemplo, dar un ejemplo, fibrosis quística, sea manejada con la mayor capacidad técnica y hay una posibilidad de interactuar. Nosotros en nuestro modelo de atención no debemos seguir deambulando pacientes, sino concentrando pacientes donde está el conocimiento. Y ese conocimiento se hace en los centros de formación esencialmente. Bueno, aquí hay un tema muy importante. La poca formación de especialistas, que ha sido un problema estructural crónico de nuestro sistema de salud, con excepción de algunas especialidades obviamente, pero que sí la sufren muchísimo los pacientes. Yo quiero decirles que una de las cosas de las cuales me diré más satisfecho de mi paso por el ministerio, es haber podido implementar la ley del residente. Con todas las dificultades que hemos tenido, que información, que las novedades que no se han dado, que a veces se le atrasa el pago a los residentes, hoy creo que estamos al día, con excepción de las novedades, hemos logrado estar al día. Ha sido muy complejo y ha sido gracias al apoyo de la ADRES, quien realmente se ha devanado noches enteras, fines de semana enteros, tratando de hacer que los residentes reciban su pago oportuno. Pero ese tema, y hemos podido cubrir 5.000 residentes, estamos cubriendo en este momento, estamos invirtiendo cerca de 200.000 millones de pesos al año en la atención de residentes. El año pasado 200.000 millones de pesos, es una suma que absolutamente no es despreciable. Pero indudablemente necesitamos avanzar, pero no necesitamos avanzar de una manera inorgánica y desordenada, necesitamos avanzar de una manera orgánica. Necesitamos tener claridad, y en eso yo creo que el Ministerio de Educación es fundamental, de hacia dónde debemos avanzar, y debemos tener un sistema salud-educación que esté conectado, donde salud le pueda dar las señales a educación y decir, mire, nosotros necesitamos este tipo de especialidades en enfermería, necesitamos este tipo de especialidades en odontología y esas especialidades en medicina. Esas son las que realmente nos generan problemas para nuestros pacientes. Cuando yo estuve en el CONASE, la desconexión era muy difícil, y yo era el único puente porque era el que nombraba al Ministerio de Salud para que fuera educación, pero claramente eso no debe ser así, debe ser una aproximación estructural entre los dos ministerios, entre los dos sectores, para tener la claridad de qué y dónde hay que formar. Tenemos obviamente limitaciones para el desarrollo profesional del talento humano. En ese tema, desafortunadamente, la ley 1164 se nos cayó todo el proceso
de recertificación. No hemos podido volver a generar una alternativa frente a eso, pero creemos que es absolutamente una necesidad, y tenemos que abordar también el tema de distribución inequitativa, pero integrándole mucho la tecnología y la interoperabilidad que estamos apoyando en otros proyectos. Yo quisiera adicionalmente decir que necesitamos expandir algunos perfiles y algunos núcleos de formación que no teníamos pensado en el pasado y que la pandemia nos ha enseñado que debemos tener. Por ejemplo, todo el tema de la biotecnología y todo lo que tiene que ver con procesos para generar procesos productivos biológicos en el sistema de salud. Nosotros antes de que nos vayamos, vamos a dejar una política de soberanía y seguridad sanitaria que incluye la producción de vacunas en el país, y ustedes han visto anuncios importantes en los días pasados sobre ya proyectos muy concretos. Pero la verdad, esos proyectos no se pueden concretar si no tenemos el talento humano capacitado desde la investigación, desde el desarrollo de biológicos y vacunas, hasta también, muy importante, toda la formación del talento humano técnico y tecnológico que se requiere para poder sustentar plantas de eso, por ejemplo, de producción de vacunas. Con la gente que hemos tenido la oportunidad de hablar en la India, en Corea, sobre producción de vacunas, dicen: doctor Gerardo, uno de los temas más críticos, el más crítico, porque la máquina se compra, puede que llegue al año, a los 2 años, pero llega. El problema más duro es tener la masa crítica de técnicos que puedan manejar procesos de formación. Ni siquiera, alguien me decía que ese mercado ni siquiera es un mercado nacional, es un mercado mundial, porque son tan la demanda de técnicos para producción, montaje y producción de plantas de vacuna, que esto es prácticamente imposible hacerlo si no se cuenta, y afortunadamente el SENA nos ha venido ayudando desde el doctor Gerardo y la dirección en empezar a estructurar cómo debe ser esa formación de talento humano. Pero igual los investigadores, querido rector, de las universidades conectados con el sector productivo, que es esa gran barrera que nos genera problemas a la hora de pasar de la investigación de base, de la investigación, a hacer esa investigación translacional que nos posibilite realmente producir vacunas. Son grandes retos muy importantes y que nos deben llevar a futuro. Si me pueden pasar la presentación porque no, aquí la tenemos. ¿Cuáles son los temas también de futuro que tenemos retos inmediatos con el tema con talento humano? El fortalecimiento de una política basada en una ley estatutaria de la salud, que es la carta magna de nuestro sistema de salud, en cuanto a que tiene que ver con el artículo 8 de la calidad e idoneidad profesional como principio del sistema, y el respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud, facilitando toda la generación y crecimiento de su conocimiento. ¿Cuáles eran los mandatos previos sobre los cuales hemos abordado? Las residencias médicas, como ya lo he dicho, la formación continua del talento humano en salud, y una que yo, a propósito de que mañana es el día de la enfermera, hubiera querido estar promulgando mañana, pero mi promesa es que en este mes, llamémoslo el mes de la enfermera, vamos a promulgarla, que es la política de enfermería, y les agradezco a todas las enfermeras que están acá, porque esa ya va a ser una realidad que hemos trabajado no desde el Ministerio, sino integrada y conjuntamente. ¿Cuáles son la visión de la política? Necesitamos fortalecer políticas para el proceso de transformación, y necesitamos una respuesta institucional clara tras los problemas estructurales que abordamos. Orientar y fortalecer las acciones que concurren en todo lo que tiene que ver con formación, desempeño, gestión del conocimiento y la información. ¿Cuáles son nuestros fines e instrumentos? En primer lugar,
la generación de información y conocimiento para la planeación y gestión del talento humano en salud, y yo creo que ahí debemos empezar por el propio Ministerio de Salud. Siempre he tenido la sensación, desde cuando era viceministro, que desafortunadamente tenemos una dirección de talento humano en salud muy importante, pero que ha sido siempre un poco débil, y yo creo que hay que buscar fortalecerla. La doctora Katia hace unos esfuerzos inconmensurables por trabajar, pero yo creo que necesitamos fortalecerla, y no solo en cantidad de personas, sino todo en la cualidad y en la integración con los diferentes agentes y actores del sector. También las condiciones para el desempeño laboral, ya hablamos un poco de todos esos síndromes críticos para nuestro talento humano, y toda la formación en sus diferentes modalidades. Dentro de esa formación en diferentes modalidades, yo he sido muy obsesivo en un tema que creo que es el futuro del sistema de salud, que es el tema de la generación y formación de capacidades y de competencias dentro de ese marco de cualificación. Me parece que el marco de cualificación en salud, como lo pensamos en su momento, en ese momento yo era viceministro, lo pensamos de alguna manera, pero yo hoy, viendo la presentación, lo siento que se nos queda un poco corto frente a los retos de la pospandemia. Entonces yo creo que ese marco de cualificaciones tenemos que de alguna manera ampliarlo. Y tenemos que buscar la forma de que no haya un conflicto entre la educación formal, que es muy importante, con la formación de competencias en los servicios. Y haya habido un falso conflicto, en el sentido de que pareciera que si yo formo dentro de los hospitales personas para que tengan unas competencias que se requieren para el trabajo, destrezas y habilidades, tengo que estoy compitiendo con la educación formal. Eso no es así. Hoy nos vamos dejando el marco de educación continua, y deben haber esa posibilidad de esa formación de competencias. Temas importantes: el Observatorio de Talento Humano en Salud. Yo creo que ahí hemos avanzado. Hoy tenemos unos datos que son relevantes, que tienen limitaciones, pero hay datos en el RETUS que nos sirven para planear, antes no los teníamos. Tenemos el sistema de formación continua, tenemos un documento con la actualización para los códigos de ETA, un tema en que la Academia Nacional de Medicina siempre tiene un liderazgo muy importante, la política nacional de enfermería que ya mencionaba, y todo el sistema de residencias médicas hacia adelante. ¿Cuáles son los próximos avances? La estructuración de un documento sobre perfiles y competencias requeridas para el talento humano en salud, todo el documento de modelo de incentivos y lo de denominación de las especialidades médico-quirúrgicas, que yo creo que tenemos listo, Katia. ¿Cuándo? Con 68 denominaciones ya concertadas y acordadas, acotando ese tema de las 180, 200 diferentes denominaciones, que generaba una confusión tremenda en el país. Retos: la socialización del decreto 376 y su sistema de formación continua, la implementación colaborativa de actores en torno a los nuevos programas de la política de talento humano en salud. Nosotros tenemos una política de talento humano en salud que fue expedida en el año 2018. Está en un documento, pero yo hubiera querido, y no sé si seamos capaces realmente de tener la ambición de que fuera una política expedida como hemos expedido otras políticas. Tenemos en un 80% aproximadamente, pero yo la invitaría a Katia que hiciéramos el esfuerzo, los invitaría a que hagamos el esfuerzo a ver hasta dónde llegamos, de tener un documento marco de política de talento humano a partir de ese documento que ya existe. Temas de reto muy importante: este sistema se va a mover, por lo decía, se mueve por un modelo de atención y por unas rutas de atención. Dentro de esas rutas de atención hemos identificado debilidades del talento humano para llevar a cabo las rutas, dificultades que muchas de las rutas, especialmente las dos rutas obligatorias, residen en los primeros niveles de atención, y allí es donde tenemos ese reto de cualificar el primer nivel de atención
para poder implementar las RIEs y todo el uso de información generada para la toma de decisiones y planificación del talento humano en salud. Yo creo que hay unos temas laterales que no son directamente de política de talento humano, pero que sí van a tener mucha influencia en la forma en que trabajamos dentro del sistema de salud. Uno es el tema de historia clínica electrónica e interoperabilidad. Estamos absolutamente claros de que el gran reto del sistema de salud es que sea un sistema interoperable. Interoperable para las instituciones, interoperable para los pacientes. Ya iniciamos el pilotaje de la interoperabilidad Bogotá-Cundinamarca. Nuestra aspiración es llevarlo antes de 90 días a 4 departamentos más, cubrir más de 100 entidades trabajando de manera interoperable de esos departamentos y un poco dejarle al próximo gobierno planteada esa gran semilla, ya esa semilla germinada de cómo avanzar en interoperabilidad y lograr que los pacientes fluyan, pero la información de los pacientes llegue antes que el paciente a la institución donde está haciendo la referencia, donde se está haciendo el manejo. Y otro tema que también me parece muy relevante y que tiene que ver mucho con el Viceministerio de Protección es lo que tiene que ver con la trazabilidad y la seguridad en la formulación y la dispensación de medicamentos. Nosotros, con el trabajo aquí de la señora viceministra, con el apoyo del Ministerio de Hacienda, en diciembre de 2021 tuvimos un logro absolutamente importante: expandir hasta donde podíamos el plan de beneficios. Nosotros pasamos de un 60% de cobertura de medicamentos a un 92%. En ese momento tenemos el 97% de los procedimientos están incluidos en el POS. Realmente lo que queda fuera del POS es absolutamente residual, porque nosotros no podíamos y no tendría ningún sentido haber hecho todo ese esfuerzo para el acuerdo de punto final, donde vamos a terminar pagando 7 billones de pesos de las deudas atrasadas, prácticamente cerrando ese capítulo, y no proyectar el futuro, sino seguir manteniendo un no POS y un sistema tan complejo y tan difícil, sino haber incluido, y se hizo el gran esfuerzo para incluir en el plan de beneficios toda esa información. Incluir todos los beneficios, medicamentos y procedimientos. Pero claramente ese sistema está planteado, está financiado, pero operarlo implica necesariamente tener la posibilidad de tener trazabilidad desde lo que se formula hasta lo que se dispensa. Porque sí estamos viendo, a mí que vivo recorriendo el país, y muchos de ustedes me abordan y me dicen: mire, hay problemas, que muchas veces a los pacientes se les formula el medicamento y en el momento de la dispensación tenemos todos los problemas para que el paciente tenga real acceso al medicamento. Entonces, estamos planteando la posibilidad de avanzar, y ahí la estoy chiviando a la viceministra, en la generación, realmente en la expansión también del MIPRES. MIPRES ya no con esa visión de solamente formular para ver si esto es POS o no POS, sino MIPRES como una plataforma en estructura que nos permita a todos tener la claridad de qué se dispensó y qué se formuló, y que podamos tener la trazabilidad completa de la dispensación, porque muchas veces los médicos nos sentimos frustrados de dar al paciente un medicamento y que ese medicamento no le llegue al paciente y terminemos incrementando la carga de enfermedad y la carga de atención, muy especialmente en los pacientes crónicos. Yo creo que esto es como una especie de rendición de cuentas, pero también es una especie de mensajes hacia el futuro. Nos llevaremos seguramente de aquí algunas frustraciones de lo que no pudimos hacer, pero por encima de todo nos llevamos la satisfacción siempre de haber tenido un talento humano en salud que ha sido solidario con este país, y yo creo que nos queda toda la tarea, independientemente de donde estemos, de seguir empujando ese carro para que tengamos el mejor talento humano en salud. Yo creo que cuando uno mira, y cada vez tiene más evidencia, la calidad
de los profesionales, de los trabajadores de la salud en Colombia es increíble, y superior en muchos casos a países de desarrollo superior al nuestro. No es realmente situaciones en las que nuestras instituciones han sido capaces de resolver condiciones muy críticas que en otros países no se resuelven. Y tengo muchos ejemplos de eso. Hablaba incluso el lunes con un profesor norteamericano de cómo ha habido pacientes, hemos tenido pacientes en Colombia que llegan a Colombia con diagnóstico de Alzheimer y aquí en Intelectus, por un caso puntual, les han dicho, eso no es Alzheimer, eso no, es cualquier cosa menos Alzheimer. Cosas de ese estilo que cada vez encontramos más por la calidad de nuestro talento humano de salud. De manera que aquí el reto para todos es lograr cómo mejoramos la cantidad del talento humano, la cualidad y el desarrollo institucional que nos permita a todos no solo tener el mejor sistema de salud, sino tener una soberanía sanitaria que nos permita a todos realmente mirar el futuro con mucha mayor optimismo y alegría. Muchas gracias.